De regreso a Salud en Mesa Redonda, compartiendo los valores bioéticos de la sanación natural. Hoy comentando la noticia del sur de California, que una dieta que simule el ayuno aparenta disminuir el envejecimiento prematuro, ¿no? Ajá. Y me voy a referir a la lámina 5, que este doctor Vance Longo, como muestra ahí, previamente había mostrado que el ayuno podía, ayuda a matar las células cancerosas, ¿cómo se llama? Mueren de inanición, Mueren de hambre. de hambre, sí, de hambre. Y a la vez que protege las células inmunes de la toxicidad quimioterapéutica y así otros beneficios que provoca esto. Barreiro, no lo he escuchado hoy, me gustaría un comentario. Bueno, si vamos a comentar acerca de la laminilla número 5, señor director, pues lo que acabas de mencionar, el propósito que tiene es que el cuerpo pueda reprogramarse, de manera que se pueda desacelerar el proceso de envejecimiento o revertirlo en otros, porque toda enfermedad no es otra cosa que eso mismo, un proceso de envejecimiento prematuro del cuerpo en sus diferentes áreas. Pero quería también mencionar de la conversación que tuvimos en el segmento anterior, que una de las razones fundamentales por las que el señor o el doctor Longo aquí ha tenido dificultad para agrupar a un número de personas que pueda iniciar un proceso de ayuno a la manera que él está sugiriendo aquí en su estudio, para poder continuar adelantando el estudio y fomentando el que más personas se involucren en este tipo de régimen de alimentación para obtener beneficios de salud, es porque simplemente entendemos nosotros que nunca estos estudios han ido dirigidos, han ido más allá de simplemente ofrecer una data empírica en muchos casos, aunque pueden haber datos científicos de otra índole, pero precisamente al no enfocarse en los aspectos terapéuticos del ayuno, de manera que pueda llegar hasta las personas, porque son las personas las que toman la decisión de si incurren o no incurren en el ayuno. Por ejemplo, con nosotros en el Instituto Bioético, cuando orientamos a las personas, a veces cuando vienen por primera vez enfrentamos dificultad para poderles comunicar, para poder llevarles la información, porque las personas simplemente están acostumbradas a que una dieta es simplemente un cambio en el número de alimentos o el tipo de alimentos que se ingiera, sustituyéndoles por otro, sin darle al cuerpo una oportunidad de que se active, que es lo que se procura mediante el ayuno sustentado, una respuesta de sanación en el cuerpo. Y esto obviamente pues requiere de mucha información de las bondades terapéuticas del ayuno y, más importante aún, de cuáles son los objetivos en términos de salud, como se mencionan aquí, que disminuye los factores de riesgo de cáncer o los revierte, como dijo el doctor Norman González Chacón, que disminuye el riesgo de diabetes y de cualquier otra condición de salud que se desarrolle como consecuencia de niveles elevados de toxicidad en el cuerpo, de exposición continua a alimentos que todos sabemos que sobrecargan la función de los diferentes sistemas de órganos, haciéndolos trabajar erráticamente y que eventualmente produce condiciones crónicas y degenerativas. En este caso, se menciona el Fasting Mimic Diet, FMD. Anteriormente el doctor Walter Longo había usado otro término, que es el ayuno intermitente. El doctor Norman González Chacón ha hablado por años del ayuno sustentado. Doctor, aunque pueda parecer elemental, pero no por elemental, no deja de ser una base de salud para beneficios de los que nos sintonizan en otras latitudes. Doctor, el ayuno sustentado, ¿cuál es la conceptualización? Es más sencillo, fíjate, es más sencillo de entender y de explicar que el invento que ha hecho Walter Longo con su gente, allá tratando ellos, y yo lo entiendo perfectamente bien porque yo pasé por esas etapas al principio, que yo decía, acuérdate que tratábamos a los pacientes con una dieta vegetariana, que le pusimos monodieta para separar los alimentos que eran parte de arriba de la tierra, que crecían arriba de la tierra, de los que crecían abajo, para que no se mezclaran, porque vimos que las químicas, cuando se mezclaban, también producían efectos de fermentación y de gases.
y de malas digestiones, y entonces separamos. Por eso le llamamos monodieta a esa primera alimentación vegetariana. Pero luego, y fíjate que con todo y con eso, los que la seguían se curaban de lo que fuera, se curaban también de cáncer. Lo único que se tardaba más el proceso, si lo comparamos con el ayuno sustentado en este momento, estando la gente en mucho peores condiciones de salud que lo que estaban en esa época y habiendo enfermedades todavía mucho más crónicas, agudas y malignas que las que tuvimos para ese tiempo, pues ahora pues vemos cómo el ayuno sustentado puede hacer este fenómeno que no lo habíamos podido hacer con ninguna otra cosa. Pero, ¿qué consiste en qué, doctor? Bueno, básicamente. El ayuno sustentado pues consiste en comer una serie de vegetales que son tubérculos, más bien como papa, zanahoria, cebolla, etc. Mayormente papa y zanahoria, que es la base del ayuno sustentado, que pues en las personas que están enfermas hacen ese ayuno, no tienen que pasar hambre. Es el problema, porque el problema es que la gente ya se acostumbraron a comer. Antes la gente ayunaba. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, la gente iba a la iglesia y se ayunaba los miércoles, y se ayunaba los sábados y otros días para distintos problemas. Si había un miembro de la iglesia enfermo, pues se ayunaba para que se sanara. Si había, por ejemplo, la gente ayunaba, no el enfermo. ¿Ven? O sea, el concepto es un poquito distinto. Un poco diferente, claro. Porque también es importante destacar, como también he tenido la oportunidad de experimentar en las consultas en el Instituto Bioético, muchas personas no comprenden el por qué unos alimentos sí y otros no cuando hay tantos alimentos en el reino vegetal. Exactamente. Y existe una gran gama de información escrita en los diferentes libros sobre nutrición. Lo que pasa es que muchas personas no comprenden que, aunque sí es cierto que hay muchos alimentos nutritivos, en el caso del enfermo sobre todo, hay una serie de factores que tienen que tomarse en consideración, como por ejemplo el índice digestivo de los alimentos. No es simplemente si en el papel, en el libro, el alimento es nutritivo. La pregunta que tenemos que hacernos, que es en lo que consiste la verdadera nutrición, es si la persona puede digerirlo adecuadamente, si puede asimilarlo adecuadamente. Si entonces, porque esas dos primeras fases del ayuno se han producido, se han dado, entonces los nutrientes de esos alimentos pueden ser utilizados a plenitud para, como mencioné anteriormente, producir una respuesta de sanación en el cuerpo, lo que llaman en inglés un healing response, de manera que la energía que va a producir la ingesta de esos alimentos pueda entonces, junto con los suplementos que tal vez se utilicen como parte del protocolo, puedan comenzar a enfocarse en hacer lo que el cuerpo necesita hacer, porque el cuerpo es el que realmente se sana. Entonces el cuerpo utiliza la energía de esos alimentos simples junto con cualquier otra terapia que se utilice para entonces enfocarse específicamente en establecer el balance. El resto de la energía que el cuerpo produce, pues obviamente la gente la va a experimentar, la va a sentir. Por eso es que a diferencia de lo que la gente pueda pensar, cuando incurren en el ayuno sustentado tienen más energía de lo que tenían anteriormente, porque realmente el gasto energético del cuerpo es menor, y entonces la energía producida por la ingesta de estos alimentos, pues entre otras cosas sirve para que uno la proyecte, para que uno la irradie, para que uno la pueda utilizar para todas las diferentes tareas cotidianas, trabajar, estudiar, tener una mente más clara, etcétera, etcétera. Además de que en el proceso obviamente el cuerpo se enfoca en establecer el balance donde no lo había, que no es otra cosa que sanar al cuerpo, no simplemente mitigar el síntoma, sino sanar al cuerpo humano. Y ese proceso que él está mencionando es el que ellos descubren acá en la Universidad de California. Ellos descubren ese proceso, pero no lo pueden poner en práctica por el mismo problema que teníamos nosotros acá, que es que la gente no quieren dejar de comer. Y ellos se cuestionan, como señaló Barreiro, ellos se cuestionan por qué esto sí, por qué esto no, por qué lo otro, y por qué no añadir esto. Y muchos de los pacientes siguen añadiendo cosas a su conveniencia y de lo que les gusta al ayuno sustentado y lo dañan. ¿Por qué? Porque el ayuno es ayuno, no es comida. O sea, el ayuno es una antidieta. El ayuno es no comer para que el cuerpo pueda llevar a cabo esas funciones. Pero fíjate que la misma medicina moderna le ha enseñado a la gente
que cuando tienen cáncer tienen que comer porque si no, porque tienen que reponer la proteína que el cáncer supuestamente está consumiendo en el sistema, cosa que no es científica, pero eso es lo que le dicen y eso es lo que la gente entiende, que tienen que comer mucho cuando están con cáncer. Al paciente de diálisis que le dicen que tiene que comer proteína porque la diálisis misma rompe las proteínas del cuerpo, que fue lo que los llevó a padecer de los riñones en primer lugar. Y que fue lo que lo hizo estar en diálisis. Claro. Lo que pasa es que el sistema no ha querido. Fíjate que aquí se han dado cuenta, el doctor Walter Longo y su equipo de trabajo, que con reducir entre un 34 y un 54% la ingesta de lo que la gente está acostumbrado a comer todos los días. Con eso nada más mejora. Se ven esos resultados. Imagínense cuando se puede tomar control todavía de mucho más que eso. Otro elemento. Aquí es simplemente una restricción de calorías. Exacto. Sí, no, pero están también restringiendo no solamente calorías. Hay un control de proteínas, de grasa, o sea, de carbohidratos, de grasa y de proteínas. Y también se están suplementando unos micronutrientes. Lo que pasa es que todavía la mentalidad que hay en el sistema se les hace muy difícil creer y sostener que la gente puedan vivir continuamente bajo estos parámetros que nosotros ya nos hemos dado cuenta acá a través de nuestros estudios y con nuestros pacientes de que sí es posible. O sea que nosotros mismos hemos podido constatar de que todavía se puede vivir comiendo de una forma más simple. Obviamente, mientras más simple se coma, más redundantes van a ser los efectos en términos de reparación, de regeneración de las células madre del individuo. Y ahí es donde está la clave en definir hasta dónde queremos llegar con el asunto de la restricción, que yo no diría calórica, es la restricción de aquello que está comprobado que puede hacerle daño o que puede contribuir al desarrollo de diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y todos los demás problemas de salud. Hasta ahora todo el mundo, y oigan esto bien, se ha enfermado comiendo de todo. Todavía no ha habido un grupo, un experimento o que se haya constatado, porque sí, nosotros sabemos que hay grupos de personas con dietas sumamente sencillas donde se ha corroborado que pueden tener más años de vida y tener una mejor salud. Pero el sistema no quiere asumir el riesgo de poder ir todavía más allá y obtener entonces unos resultados que puedan ser más contundentes. La razón es que se nos ha enseñado desde niños a comer, que hay que comer para estar saludable y nunca se le ha dicho a nadie, ni se ha cuestionado el hecho de que toda la gente que se enferman y que están en los hospitales y que sufren de todas las enfermedades están comiendo. Claro. Para entonces darse cuenta que es todo lo contrario, que para sanarse hay que dejar de comer lo que se comía cuando se enfermó. Y es una ecuación tan simple, tan sencilla, pero tan difícil para la gente entender, porque acuérdate que desde el principio nos dijeron, no comas de esto, y el hombre comió. Dios le dijo, no comas de ese árbol, y el hombre comió de ese árbol, y desde ahí en adelante la gente ha seguido comiéndose lo que no tienen que comerse, y desde ahí es que se empezaron a enfermar. Tipificando a Shakespeare, ¿comer o no comer? Esa es la pregunta. Regresamos después de esta pausa.